mis hermanos, en este tiempo deseamos que la presencia del Señor esté en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos desean eso? Amén. ¿Sí lo desean? Amén. Amén. Y cuando yo invito la presencia de Dios en mi vida, pues también tengo que invitar la presencia de Dios a mi familia, a mi comunidad, a mi ciudad o al pueblo, a la vereda donde usted esté habitando. Pero esa presencia de Dios únicamente se puede presentar, como dice la palabra, si están dos o tres reunidos en oración. Si nosotros no hacemos eso, pues es complicado, ¿cierto? Que la presencia de Dios descienda a este lugar. Entonces, donde usted está, en el lugar donde usted se encuentra, yo le invito a que sea un embajador del ministerio de la reconciliación, que es por medio de Cristo Jesús. Amén. Y así se llama la palabra el día de hoy, se llama embajadores del ministerio de la reconciliación. Vamos a orar para dejar en la presencia de Dios este tiempo. Y vamos a decirle allá donde usted está, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Lo ponemos delante tuyo, Señor, porque muchos esta mañana no amanecieron o amanecieron en un hospital, Señor, o amanecieron con problemas, con dificultades, con algún familiar fallecido o muerto, Señor. Gracias te damos porque tu misericordia es grande para con nosotros, Señor. Y no es porque nosotros, Señor, hayamos querido escoger, Señor, este camino, sino porque tú nos alcanzaste, Señor, en el momento y en el lugar que menos nos esperábamos, Señor. Por eso te agradecemos en esta mañana, porque no somos dignos de ti, Señor. No somos dignos de ti. Somos pecadores, Señor, que quieren tener, Señor, una relación contigo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a establecer una relación y afina nuestros oídos, despeja nuestras mentes, ablanda nuestros corazones para poder recibir tu palabra y tu consejo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me ayudan de pronto con un temita de fondo? Allá en la cabina, por favor. Gracias. Bueno, restaurando mis relaciones. Estos dos domingos, la semana pasada y este domingo, hemos hablado acerca del tema de las heridas que hay en nuestra alma, pero también de cómo poder sanar esas heridas y restaurar nuestras relaciones. No es que nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos, pero sí tenemos a un Dios que pueda hacerlo. Y si usted, mi hermano, es cristiano y lleva con una herida abierta más de 30, 40 años, eso no es normal. Porque se supone que usted tiene al Dios grande, omnipotente, poderoso, que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo es que no puede sanar una herida en su corazón? Y es que a veces no queremos sanar las heridas. Por eso es que el Señor dice, bueno, pues si usted no quiere, yo tampoco lo voy a obligar. Y esa herida queda abierta, supurando pus, y doliendo y ardiendo. Y usted vive toda su vida amargado. Dice en Romanos 5, 8, 11, y espero que vayamos a la palabra. Romanos 5, del 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quién no cree? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué ha recibido usted, mi hermano? La reconciliación. Usted se reconcilió con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que pagó en la cruz todos nuestros pecados. ¿Es verdad eso? ¿No es verdad? Hasta donde yo tengo entendido, esa es mi doctrina. Eso es lo que yo creo. Pero entonces, ¿qué recibimos de Él? La reconciliación. Recibimos de Jesucristo reconciliación. ¿Y por qué no nos vamos a reconciliar entonces? ¿Por qué no somos ministros de la reconciliación? La semana pasada abordamos el tema de la sanidad de nuestras heridas y entendimos que la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana tenía muchas heridas en su alma y en su cuerpo y en su mente. Y Jesús la llevó, el séptimo hombre que se pasó por el camino de ella, el séptimo, porque recuerden que ella tenía 5 hombres que eran maridos, y el sexto no era el marido, pero el séptimo la llevó a sanar su herida. ¿Cómo la sanó? A través de el agua viva que fluye a través de ella. Porque el Señor le dijo que si tú me pidieras de esta agua, fluiría agua viva dentro de ti. Entonces, ahí hay un poder. Dígale a su hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús dentro de cada persona, en el cual fluyen ríos de agua viva. Ahora quiero mostrarles otro ejemplo, porque he entendido durante estos últimos años que debemos ser insistentes con la palabra, porque a veces se nos pasa lo del sembrador, que recibimos la palabra pero se cae, y llegan el enemigo y la hurtan. Entonces quiero seguir hablando un poco más acerca de la sanidad de las heridas. Y quiero que vayamos a Génesis 32, 3 al 8. Quiero mostrarles un ejemplo de una familia disfuncional. ¿Cuántos tienen familias disfuncionales? Dígame, mi hermano. Porque aunque parecen normales, nuestras familias no son normales. Son disfuncionales, no funcionan bien. ¿Hay algún problema en nuestra familia? O en nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a nuestra familia, pero somos nosotros los del problema. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una familia disfuncional que también tuvo que pasar por un trato semejante y aprender que a veces gastamos mucho tiempo en restaurar nuestras relaciones. Usted no puede vivir tanto tiempo con relaciones dañadas, mi hermano, por más orgulloso que usted sea. Porque si está en Cristo Jesús, debe caer el orgullo inmediatamente. Amén. Entonces en Génesis 32, del 3 al 8 dice: entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo: den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño
de ganado, burros, rebaños, ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi Señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. ¿Qué? Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños, a las manadas, a los camellos. Pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo atacara, quizás el otro grupo pueda escapar. Podemos ver claramente que Jacob tenía miedo, estaba aterrado. Imagínense, yo mando unos saludos con una persona y le digo: humildes saludos, mi hermano, mi señor, quiero visitarlo el día de hoy. Pero mi hermano se devuelve con un ejército. Yo digo: uy, ¿qué pasó? Pero Jacob sabía qué había pasado. Y quiero que retrocedamos y empecemos a verificar qué era lo que había pasado. En Génesis 25, del 19 al 35, vamos a ver ciertas cosas, ¿sí? Si quiere usted estar ahí, pero vamos a resumirlo, o voy a resumirlo por ustedes en algunos capítulos. Debemos empezar por el principio. Jacob y Esaú eran ¿qué? Hermanos. Los dos eran hijos de Isaac, quien fue hijo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí, claro, hace como 3 semanas, 4 semanas yo les hablé de Abraham. El hijo de la promesa de Dios era Isaac, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Jacob y Esaú eran hermanos de el que traía la bendición a la tierra. Y en vez de esa bendición que estaban haciendo Jacob y Esaú, estaban en guerra, estaban peleando y estaban amenazados de muerte el uno contra el otro. En Génesis 25, 22 al 23 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Está hablando Rebeca. Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová y le dijo: 2 naciones hay dentro de tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eran 2 divididos. Ya Dios le había dado una profecía. Aunque yo pienso ahí, ¿era una profecía de parte de Dios o era que Dios le estaba revelando lo que iba a pasar con ellos? Entonces, Esaú, su nombre significa velludo o sensual. En esa época, el ser bien velludo para los hombres, alégrense hombres velludos, era visto como algo sensual, algo varonil, algo que daba un buen aspecto. Ahora los hombres se depilan de aquí para abajo. Pero no, mi hermano, orgullo de esos pelo en pecho. Esaú era de cabello rojizo, ¿sí? Y era bien rudo. Era amado por su padre. Esaú Isaac prefería más a Esaú, porque Esaú tenía habilidades de varoniles, de cazador. Él cazaba, él comía de lo que cazaba, ¿sí?
Y él era un poco como orgullosito. Él se casó con 2 mujeres cananeas. Cuando el pueblo, bueno, ellos no eran judíos todavía, pero el pueblo hebreo tenía por condición de que no se casaran con mujeres extranjeras, sino que se casaran de su propio pueblo, de su propia tribu, para engrandecer la promesa, ¿sí? Entonces se casó con 2 cananeas que eran bien cananeas. Le sacaban la cana a Rebeca. Más adelante ahí dice un capítulo que Rebeca dice, uy, no, si mi hijo Jacob también se casa con una cananea, mejor me muero. Porque le causaba mucho dolor en el alma. Entonces Esaú era un tipo que quería hacer lo que él quería, ¿sí? Mas Jacob, su nombre significa engañador, o también se traduce como el que viene colgado del talón, porque cuando nació Esaú, Jacob venía de la patica de Esaú, y nacieron los dos así, como que esperen. Jacob era quieto, dice la palabra, era un hombre quieto. Eso que traduce que era muy de su hogar, que se la pasaba en la tienda, porque en esa época vivían eran tiendas, con su mamá. Y era consentido, adivina de quién, de la mamá. Era consentido de la mamá porque se la pasaba en la casa, era muy hogareño, de pronto no era tan lampiño, perdón, no tan velludo, era más bien lampiño, sí, más o menos como Samuel. Orgulloso también. Y obedecía a su madre sobre todo, pero era muy, o sea, sumiso con su padre, lo respetaba. Respetaba a su padre y a su madre. No se había casado, porque en esa época, adivine a quién le tocaba escoger al marido o a la mujer. A los papás, a los padres. Ahorita usted que se puede casar con cualquier desventurado. Solo el Señor lo puede redimir, como me redimió a mí. Pero yo sí le decía al Señor hace años, yo le decía al Señor, Señor, si yo pudiera escoger los maridos de mis hijas, sería mucho mejor. Y creo que se quedarían solteras. Entonces, en esa época los hombres, los papás, eran los que escogían la pareja, ¿sí? Pero Esaú no, a ese no le importó, ese fue cogiendo. Y esta división que se empezó a sembrar dentro de la familia, porque uno prefería a Esaú y la otra prefería a Jacob, empezó a generar un abismo entre ellos dos. Qué bueno hubiera sido que los dos hubieran sido muy unidos, porque la nación que ellos iban a desarrollar hubiera sido muy fuerte, pero los mismos padres decidieron alejarlos el uno con el otro y empezaron a reñir y empezaron a tener situaciones en las cuales crearon heridas. ¿Se acuerda que hablábamos de hace 8 días del dilema del erizo? Que como seres humanos, entre más nos acercamos, más nos herimos con nuestros problemas o con nuestras situaciones. Y en toda familia, mis hermanos, hay divisiones, hay peleas, hay problemas. Échenle una revisadita a su familia, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. A veces los hijos ya están peleando. Nuestras hijas, a pesar de que tienen tanta diferencia de edad, pelean. Y la chiquita, aquí como acá, la chiquita es superior a la mayor. Pero porque es voluntariosa, ¿sí? Pero nosotros como padres tratamos de llevar el ministerio de la reconciliación a la casa. Hay
de aquellos padres insensatos que en vez de reconciliar a sus hijos le echan cizaña a sus hijos, porque no saben lo que les espera. Yo, en vez de estar tratando de solucionar los problemas de mis hijos, me pongo a dividirlos, a crear problemas, a crear situaciones que peleen por mí o que peleen por una herencia. No, mi hermano. Usted debe tratar de reconciliar a su familia. Y cuando digo su familia, toda su familia. A veces tenemos tíos, primos, emproblemados. ¿Saben qué lo llamó esta mañana el Señor? A que una a su familia y la reconcilie. Porque ese es el ministerio que nos ha tocado, mis hermanos. Esaú era un hombre muy terrenal, muy carnal. A él le importaba el ahora. Por eso se casó con dos mujeres que no. A él no le importaba su futuro. Y menospreció su primogenitura. En esa época la primogenitura, o sea, nacer primero, era de gran bendición, porque usted, además de que le daban las tierras, bueno, no todas las tierras, pero sí el doble de las tierras, le daban una porción más grande de las tierras, también tenía efectos espirituales de bendición, de crecimiento. Y usted, con esa bendición y ese crecimiento, podría bendecir a sus hijos y a su familia. Entonces Esaú despreció eso. Él se dejó tentar por un plato de lentejas, dice la palabra. Dice que era con un guiso rojizo. A mí me encantan las lentejas, mi hermano. Y siempre que veo este capítulo digo, uy, ojalá no me tienten con las lentejas. Pero Jacob, todo lo contrario. Jacob pensaba en el futuro. Jacob era más astuto. Y yo creo que también era influenciado por su madre. Su madre sabía qué era lo que iba a pasar, porque Dios le había revelado que el menor iba a ser superior al mayor. Por eso lo quería tanto, lo cuidaba tanto y planeó con él, bueno, primero, que le diera su primogenitura. Yo no creo que eso de un día para otro Jacob haya dicho, pues, regáleme su primogenitura y arreglamos. Yo le doy un plático de lentejas. No, eso no fue de la noche a la mañana, eso fue planeado y organizado. Y adivinen qué mujeres, ¿quién estaba detrás de ese plan? Una mujer. Y planeó todo eso para que él le diera la primogenitura. Ahora, más adelante, lo que hace no solamente es quitarle la primogenitura, sino quitarle la bendición. Ya cuando Isaac estaba viejo, ya cuando no veía bien, y esto del no ver bien no solamente es físico, sino espiritual, porque Isaac sabía también que el menor iba a ser sobre el mayor, sino que se hizo el de la vista ciega y no quiso aceptarlo, y por eso iba a bendecir a su hijo mayor y le dijo a Esaú: ve y caza y hazme uno de esos cabritos tan ricos que tú haces. El otro la vendió por lentejas y el otro la iba a regalar por cabrito. Todo por comida. Todo por comida. Gracias a Dios que hoy nos tienen comida. Mire que todo coincide. Yo no sé, el Señor nos está hablando. Sí, eso es revelación. Entonces, Isaac le va a dar la bendición al que no tenía que ser bendecido, porque Dios ya había hablado. Dios le había dicho: el menor va a ser sobre el mayor. ¿Y qué hace Rebeca? Bueno, Raquel, perdón. ¿Es Raquel? Es que me confundo con Raquel y Rebeca. Rebeca es la esposa de Jacob.
y Raquel es la mamá. ¿No? Al revés. Bueno, la mamá de Jacob. Ahorita vemos. Ahorita la vemos. Entonces, ¿qué hace ella? La mamá de Jacob llega y hace un plan perfecto. El primer disfraz, no mentira, el segundo disfraz de la Biblia. Le pone pieles para que se vea como velludo, le pone las ropas de Saúl a Jacob y le dice: ve donde tu padre y dale este cabrito que yo le preparé para que te bendiga él a ti y no a tu hermano Esaú. Y sigue la mamá, primero el papá, haciendo lo malo con su hijo, y la mamá también generando esas fricciones en la familia. Y llega Jacob y yo no sé cómo Isaac no se dio cuenta. Él lo sospechaba porque decía: pero esa es la voz de... Eso está en el capítulo 28 de Génesis. Esa es la voz de de Jacob. Pero huele y se siente como Esaú. Y él le da la bendición. Y la bendición que dice: que sean benditos tus hijos, tu familia, tu ganado, que nadie te haga mal, que te bendiga toda persona y el que te maldiga será maldito. La misma bendición que tenía Isaac de parte de Dios, de la promesa de Abraham. Y llega y se roban esa bendición, planeada quirúrgicamente, ¿cierto? Y ellos dos empiezan, se da cuenta Esaú de que su hermano lo había traicionado, de que su mamá lo había traicionado, y la bendición era para Jacob. Y lo primero que dice: maldito Jacob, lo voy a matar y no voy a descansar hasta que lo mate. Ya el problema había escalado hasta la muerte. ¿Hasta dónde usted va a dejar escalar un problema en su familia, mi hermano? Yo he visto y he sabido de casos de hermanos que matan a sus hermanos por plata, por situaciones, por problemas, o en una borrachera por estar hinchos. Hace como 5 años, un peluquero que mataron, mató a la mamá, lo mató el hermano, y eso se veía todo inocente. Yo no sé qué me pasó. ¿Sabe por qué? Era por una cuenta millonaria en un banco, un seguro que había firmado el hermano, y lo mató. ¿Qué pasa? Dejaron avanzar problemas y situaciones hasta que desencadenó en la muerte. ¿Qué va a hacer usted en su familia? ¿Va a reconciliar a sus hijos? ¿Va a reconciliar a sus padres? ¿Va a reconciliar a sus primos? ¿O va a dejar así? ¿O le va a echar candela a eso? Listo, entonces ya sabemos por qué Jacob estaba tan asustado, que venía su hermano con un ejército de 400 hombres. Pero eso no es lo único que le pasó a Jacob. Jacob, por eso que había hecho, tenía que pagar. Entonces Jacob le pidió la bendición a Isaac y a su mamá de con quién se podría casar, y ellos le dijeron: vaya donde su tío Labán, que su tío Labán tiene unas primas muy bonitas en las cuales usted puede ir a casarse. Y él obedeció, porque una de las cosas que podemos ver es que Jacob era obediente. Le hizo caso a su mamá de ese plan tan maquiavélico, y le hizo caso a su papá para irse a casar con estas mujeres, de su tío Labán. Y cuando llegó donde Labán, él pensó que iba a ser: ya pasó mi hermano,
ya voy a hacer una vida, ya tengo la bendición de Dios, ya va todo a fructificar y va a ser bueno. Y sí, pero no, porque tenía cuentas pendientes. Entonces llegó donde su tío Labán y le dijo: tío, vengo a casarme con su hija, yo soy carne de su carne. Y el tío contento, eso se le hicieron, sí, los ojos en signo pesos. Dijo: claro que sí, ¿qué es lo que quieres? Porque nadie va a trabajar gratis. Y le dijo: quiero una sola cosa. Eso está en el 29 de Génesis. Quiero una sola cosa. Quiero casarme con su hija y te voy a pagar 7 años, con su hija la menor, ¿no? Raquel. Y voy a trabajar 7 años para que usted me dé la mano de ella. Y entonces digo: claro que sí, no hay problema. Y para él pasaron esos 7 años como si fueran días, dice la palabra. Pasaron rápido, porque estaba enamorado, y eso, mejor dicho, cuando uno está enamorado hace locuras. Y llegó el día y se casó con la hija, pero no le dijo con cuál hija, ¿no? Cuando, bueno, no sé, en esta época, yo creo que aprovechó también Jacob, pero le dieron una mujer que no era. Y tuvieron en esa época, las mujeres que se casaban con velo completo y no se podría ver el rostro. Y tuvieron su luna de miel, y después de la luna de miel, Jacob dijo: ¡oh! Así como sorprendido: ¡oh! No eres tú, Raquel, eres Lea, la hermana mayor. Labán, muy astuto, le dio la mayor en vez de la menor. Y Jacob fue a preguntar: venga, pero usted ¿por qué me engañó? Y el otro le dijo: no, pues no es costumbre en su tierra entregar primero la mayor y después la menor. Pues así hemos hecho acá. Y él le dijo: pero entonces ¿qué hago? Y le dijo Labán: pues hagamos una cosa, como usted es tan buen yerno, trabaje otros, se la voy a dar esta semana, la próxima semana le doy a la menor, pero me trabaja otros 7 años. ¿Qué le tocó? Trabajar otros 7 años, porque él estaba enamorado, pero tenía su arrocito abajo. Sí, porque con ella tuvo 4 hijos, con Lea, 6 hijos con Lea. Con Lea tuvo 6 hijos. Y Raquel era infértil, estéril. Y fuera de eso, las mujeres, o sea, empezó otra pelea. ¿Por qué? Porque no había solucionado lo otro. Hasta aquí, que ya ha pasado mucho de lectura, todavía Jacob no había solucionado lo de Esaú. No había cerrado esa puerta, mi hermano. Entonces, ¿qué hizo o qué pasó? Empezaron a pelear las mujeres. Raquel peleaba con Lea. Le tenía envidia porque ya tenía 6 hijos. Y fuera de eso, bueno, entonces Raquel dijo: pues venga, le doy a mi nodriza, acuéstese con ella, y yo tengo el niño en mis rodillas, y es como si fuera mío, entonces yo ya le estoy dando un hijo. Y la otra Lea no se quedó atrás y también hizo lo mismo. ¿Y el más contento de quién era? Jacob. Con 4 mujeres ya ahora. Y esto va haciendo que hayan fricciones, que hayan peleas, que hayan discusiones. Porque unos hijos peleaban con los otros y los otros con los otros. ¿Por qué José fue tan despreciado por sus hermanos? Porque era hijo de Rebeca, de Raquel. Porque era hijo de Raquel, la que no podía tener hijos. Él fue el primer hijo que tuvo. Y todos los otros hermanos, pues claro, lo odiaban. Entonces, ¿eso qué es? Mire, todo eso tiene consecuencias. Lo que usted abre, una brecha espiritual en su familia, va a tener consecuencias hasta la 4ª o 5ª generación, no, la 4ª generación dice la Biblia.
Y siempre hubo peleas, siempre hubo espadas, siempre hubo dificultades en nuestra familia. Incluso Labán, como era bien astuto, le dijo, bueno, entonces yo tengo mucho ganado, pero usted también debe darme parte de ese ganado. Pero Jacob también era astuto, porque la mamá le había enseñado a ser astuto. Entonces empezó y le dijo, bueno, los ganados que salga pintadito y rayadito es mío, y el limpiecito pues va a ser el suyo. Y ahí se empezó a generar otra pelea por el ganado. Y luego los hijos de Labán empezaron a pelear con Jacob, porque todo el ganado le salía pintado, porque tenía el favor de Dios. Entonces, solo discusiones, solo peleas en la vida de Jacob. Hasta que llegó un momento en que Jacob cayó en sensatez y dijo, esto no puede seguir pasando o siguiendo así. Y decidió buscar al Señor. ¿Qué habíamos hablado con la mujer samaritana? Que tuvo un encuentro con Dios para empezar a recordar o a sanar todas sus heridas y todas sus situaciones. Jacob tuvo que ir a Dios para empezar a sanar todas sus relaciones, todas sus heridas, todos sus problemas. ¿Y usted qué va a hacer, mi hermano? ¿Va a ir a Dios? Mis hermanos, los servidores, ¿será que pueden atender a la señora que tiene, de pronto le duele algo? Si quieres, súbale, denle una agüita. La palabra de Dios en Proverbios, el 3, del 1 al 4, dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz, diga, y paz, te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia, ¿qué? La misericordia Y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira, mi hermano, a veces pensamos que como soy cristiano solo debo estar bien con Dios. Solo tengo que estar bien con Dios y no hay problema. Pero adivinen que la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice también la palabra en Lucas que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en el favor para con Dios y para con los hombres. Mi hermano, si usted tiene relaciones rotas, relaciones congeladas, o usted no se habla con algún familiar o con algún vecino o con alguna persona, es el día, es el momento y es la hora para que usted arregle esas situaciones. Porque si usted se queda así, ¿sabe? Adivine cuántos años va a tener de amargura en su vida. Esto no es para beneficiar a los otros. Generalmente pensamos que es que yo no le hablo porque él no me habla. No, mi hermano, esto no es
por él. Usted no le va a hacer un favor a él o a la otra persona. Usted se va a hacer un favor a usted mismo. Si usted no sana esa herida, van a tenerla durante el resto de su vida y va a vivir en amargura. Cada vez que le recuerden o que le digan o que le hablen o que vea a esa persona, la herida. ¿Y le va a doler a quién? ¿A esa persona? No, le duele a usted. Le duele a usted. Dios quiere vernos sanos, Dios quiere vernos libres. Pero si usted no libera a esa persona, va a estar atado a ella. Haga cuentas. Chulé, ¿qué es más beneficioso? Sea astuto. A veces somos repilos para unas cosas, pero somos repailas para otras. De verdad, mi hermano. Somos astutos para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno. Sí. A veces debemos planear hacer lo bueno. ¿Nunca ha planeado hacer lo bueno? Un reto el día de hoy. Planeé hacer algo bueno. Planeé. Y que le salió bien. Así como planeamos cosas para nosotros, tenemos que planear cosas para restaurar relaciones. Para hacer que esos familiares no vuelvan a pelear. ¿Y sabe qué está haciendo usted ahí? Está decretando la promesa que Dios le dio a Abraham. Porque hace benditas las familias de la tierra. Está glorificando al Padre cuando usted busca hacer lo bueno y coger a este primo que estaba peleando con ese primo. Venga, solucionemos. Hagamos algo porque esto no puede seguir así. ¿Cómo nos vamos a pelear entre familia? Cuando usted hace eso en su vida, en su familia, adivina a quién glorifica. A Dios. Porque la familia le empieza a decir, uy, ese cristiano hace rato que no me hablaba con ese primo y me caía bien hasta que me hizo la judía. Pero cuando vino mi primo el cristiano nos reconciliamos. Gloria a Dios en las alturas. Debemos trabajar con las heridas rotas, mi hermano. Mire, nosotros estamos tratando de hacer unas reuniones con algunas parejas de la iglesia. Y créame, mi hermano, no es fácil. Nos sacan la piedra y queremos gritarlo. Pero cuando los vemos que llegan bien y que llegan cogidos de la mano y no están peleando, ¿sabe qué? Nos da alegría. Y glorificamos a Dios. Porque sabemos que el Señor está haciendo algo, no sabemos qué, pero algo están haciendo, mi hermano. Y nos toca planear lo bueno. Y son tercos. Y así somos los seres humanos, mi hermano. Yo era reterco, o bueno, todavía soy terco. Pero ahora trato de ser terco para lo bueno. Y en Génesis 32, del 9 al 12, vamos a leer. O bueno, quiero que me ayude alguien a leer. El que esté más dispuesto ahí. Génesis 32, del 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado
mandamientos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué hizo Jacob? Después de mucho tiempo, después de muchos problemas, él se dio cuenta y dijo, no, yo no puedo hacer nada. Y espero que el día de hoy usted también se dé cuenta, mi hermano, y diga, yo no puedo. Y le diga al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, líbrame de la mano de mi hermano, dijo Jacob. Oró a Dios. Jacob desde ahí empezó a restaurar su relación con su familia. Y más adelante tuvo un encuentro personal con un ángel. El capítulo que sigue, que está fuera de contexto, porque uno ve y dice, ¿por qué metieron este capítulo acá? Se encuentra Jacob con un ángel y empieza a pelear con el ángel. Y le da uno y la otra, y pelean, y dice que toda la noche peleó hasta la madrugada, y el ángel le dijo, ya, que se quieto, ¡trin! Y le deslocó. Y el loco, yo digo, bendíceme, 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 porque yo sé que tú eres varón de Dios. Y el ángel le dijo, bueno, ¿cómo se llama usted? Le dijo, me llamo Jacob. Desde ahora serás Israel. Desde ahora serás Israel. Y él le preguntó al ángel, ¿cómo te llamas tú? Y el ángel no le quiso contestar. Serás bendito, tú y tu familia. Y lo dejó. Desde ahí, ¿qué pasó? Por arte de magia, venía Esaú con 400 soldados. Y por arte de magia llegó Esaú. Ay, Jacob, ¿cómo estás? ¿Y qué es ese poco de gente que usted me envió? Me envió regalos, me envió un poco de cosas. ¿Quién hace eso? Dios. Cuando él decidió entregarle su vida a Dios completamente, y el ángel le dijo, ahora serás Israel, el que lucha con Dios, porque se la ha pasado, pero dice, el que lucha con los hombres y con Dios, porque se la pasa peleando con todo el mundo. El problemático de la familia. Israel, eso significa. Y desde ese momento su familia empezó a prosperar. Ya Esaú le dijo, no, pues yo le devuelvo lo que usted me dio porque es que yo tengo mucho. Y Jacob, no, tómalo. Y el otro, no, cómalo. Bueno. Y desde ese momento cambió la vida de Jacob porque Dios le cambió el nombre. Pero no solamente por el hecho del nombre, sino porque él decidió entregarlo todo al Señor. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer del ministerio de la reconciliación? Dice en 2 Corintios, y con esto termino, 5:17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sabe qué? ¿Qué le pasó a Jacob? Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted sigue con ese problema, evalúese, mi hermano, a ver si es nueva criatura. O sea, evalúese si está con Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió primero consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Usted no puede ser un cristiano peleón. No existe el cristiano peleón. O es peleón o es cristiano, pero no existe mi hermano. Porque para usted es la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliémonos y reconciliemos a otros entre ellos, y que ellos sean reconciliados también con Dios. Es el mensaje del día de hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, mi Dios, que tú nos traes, Padre. Ayúdanos a reconciliarnos primeramente contigo, Señor, porque te hemos fallado, porque somos pecadores, porque nuestra afrenta es mucha contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho. Perdona nuestras vidas, Señor, y transfórmanos, Señor. Haznos nuevas criaturas, haznos diferentes. Danos un nuevo nombre, Señor, y que el mundo pueda ver en ti, Señor, la reconciliación, Señor. Que nosotros seamos embajadores de aquello bueno, de aquello productivo, de aquello eficaz, de aquello que crece, no solamente de problemas o de situaciones o de mala cara, Señor, sino de todo lo contrario, Señor, de bondad, de amor, de justicia, de paz, de gozo, de dominio propio, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que un hombre puede cambiar, Señor, por tu gracia, y que te den la gloria y la honra. Eso es lo que queremos en la mañana de hoy, Señor. Nos disponemos, Señor, para que tú empieces a trabajar en nuestras vidas, Señor. Yo sé que en muchos de nosotros van a venir problemas, van a venir familiares con problemas, con discusiones. Ayúdanos a recordar esta palabra, Señor, a recordar que tenemos bajo nuestra administración el ministerio de reconciliar a los hijos con los padres y a los padres con los hijos, Señor, y a los hermanos y a los primos y a los tíos y a los sobrinos, a los abuelos, a todos aquellos que estén en problemas, en dificultades, Señor. Ayúdanos. Y que sea primero en nuestra casa, para que demos ejemplo de amor y de justicia, mi Dios. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Toda gloria y toda honra.